Muy buenos días, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Un saludo cordial. Soy el pastor Percy J. Riley, transmitiendo desde la ciudad de Los Ángeles, California, en esta bella mañana. Son aproximadamente las 9:23 de la mañana, hoy domingo 4 de enero del año 2026. Y como ya hemos estado hablando de esta serie ya por varios días, el título de esta serie es Refutando los 10 mejores argumentos evangélicos en contra de la Virgen María. Y hoy nos toca el tercer argumento evangélico. Ya hemos refutado 2 argumentos evangélicos que van en contra de la perpetua virginidad de María. Y como ya lo hemos dicho varias veces, en modo aclaratorio, porque sabemos que los evangélicos van a estar levantando falsos, van a estar levantando mentiras, como es su sana costumbre, pues déjenme aclarar que yo no soy católico romano, no pertenezco a la iglesia dirigida por el Papa León XIV. Yo soy protestante histórico, pertenezco a la iglesia reformada. Por ende, mi posición es totalmente protestante histórica. Y como estoy siguiendo la herencia reformada, la herencia de los padres de la Reforma, creo lo mismo que ellos creían. Y ellos defendían, los padres de la iglesia, como Martín Lutero. Y cuando hablo de la iglesia me refiero a la iglesia protestante. El Martín Lutero, Juan Calvino, Utrecht y otros reformadores creían en dogmas marianos. Bueno, siguiendo esa tradición reformada, es por esta razón que hoy estamos defendiendo, si se vale decir esa palabra, la perpetua virginidad de María desde un punto de vista protestante histórico. Y hoy nos toca el tercer argumento evangélico que habla o que trata de refutar la perpetua virginidad de María. Ya hemos visto 2 argumentos, que es la ausencia bíblica y explícita o implícita sobre la perpetua virginidad de María. Los evangélicos dicen que no hay ninguna base para esa enseñanza porque no está en la Biblia. Ya explicamos que sí hay bases bíblicas sobre la perpetua virginidad de María. Si vamos a usar la lógica y decir que la perpetua virginidad de María no aparece en la Biblia, bueno, también los evangélicos tienen doctrinas que no son bíblicas, que no aparecen en la Biblia, como por ejemplo el rapto, que no aparece en la Biblia por ningún lado. Jesús jamás enseñó sobre el rapto, los apóstoles jamás enseñaron sobre el rapto. Otra doctrina es el dispensacionalismo. El dispensacionalismo jamás fue enseñado por los apóstoles, ni por Jesús, ni por la iglesia primitiva. Y así podríamos seguir y diciendo que doctrinas que creen los evangélicos como bíblicas realmente no aparecen en la Biblia. El segundo argumento evangélico en contra de la perpetua virginidad de María es lo que encontramos en Mateo 1:25, donde dice: no la conoció hasta que dio a luz un hijo. Debido a que los evangélicos carecen de un conocimiento vasto y no tienen conocimiento de la cultura judía del primer siglo, ellos desconocen totalmente la cultura judía y el por qué la Biblia menciona que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a estar hablando sobre los hermanos y hermanas de Jesús.
Este es otro argumento evangélico que ellos sostienen, que en la Biblia se habla de hermanos de Jesús. Y vamos a leer el argumento evangélico que ellos sostienen para ver cómo los evangélicos sostienen a este argumento que dicen que María sí tuvo más hijos aparte de Jesús. Lo curioso es que no existe ni un solo versículo bíblico que apoye que María haya tenido más hijos biológicos aparte de Jesús. Lo que sí encuentro en la Biblia es que la Biblia sí menciona un hijo biológico de María, y ese hijo biológico se llama Jesús. Bueno, vamos a ver el argumento evangélico y después lo vamos a estar refutando. Las Escrituras mencionan explícitamente a los hermanos y hermanas de Jesús, tratándolos como parte de su familia inmediata. Pasajes claves como Mateo 12:46 al 47, Marcos 3:31, Marcos 6:3 y Lucas 8:19, San Juan 2:12, San Juan 7:3, versos 5 y 10 y Hechos 1:14. Antonio Piñero, un catedrático de filología griega especializado en cristianismo primitivo, sostiene que una lectura imparcial de estos textos hace muy poco probable que el vocablo hermano pueda entenderse de otro modo que como hermanos y hermanos en sentido normal, o sea, hermanos carnales de Jesús. El griego del Nuevo Testamento utiliza la palabra específicas para primos, como anepsios y parientes. Bueno, iba a decir algo, pero mejor lo dejo para la refutación. El uso consistente de adelfos para los hermanos de Jesús indica que eran hermanos de sangre. Bueno, esa es la opinión de él. Y algo curioso de este Piñero es que él es un teólogo liberal, o mejor dicho, este hombre no es teólogo, ¿sí? Es un catedrático de filología. Pero después hablaremos más detalladamente de él. Ahora, vámonos a la refutación de este argumento evangélico que sostiene que María tuvo más hijos y que fueron hermanos de Jesús. Curiosamente, la Biblia no menciona en ninguna parte que María haya tenido más hijos aparte de Jesús. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Le vamos a creer a los evangélicos o le vamos a creer a la Biblia? Yo prefiero creerle a la Biblia porque es más sólida, tiene más validez y es más creíble. Bueno, vamos a refutar este argumento de los supuestos hermanos de Jesús. La objeción que se basa en las referencias bíblicas a los hermanos y hermanas de Jesús para negar la virginidad perpetua de María sostiene que el uso consistente del término griego adelfos, hermanos, y su femenino adelfe, o sea, hermana, en pasajes como Mateo 12:46, Marcos 3:31, Lucas 8:19, San Juan 2:12 y Hechos 1:14, indica una relación de parentesco consanguíneo directo, es decir, que eran hijos biológicos de María y José. Esta interpretación a menudo enfatiza que el Nuevo Testamento griego posee términos específicos para primos, que es anepsios, y pariente lejano. El problema con esta palabra anepsios es que se usa una sola vez en todo el Nuevo Testamento y no vuelve a aparecer.
Entonces, sugiriendo que si se hubiera querido indicar otra cosa, se habrían utilizado estas palabras, query. Sin embargo, esta lectura, aunque común en ciertos círculos, ignora la complejidad del lenguaje bíblico. Y ese es el problema de los evangélicos, que ellos no se basan en todo el contexto y no buscan más allá de lo que ven sus ojos. Ellos nada más se guían por lo que ellos piensan o por lo que se les ha dicho, pero no tienen ese deseo inquisitivo, ese deseo de averiguar si realmente lo que están leyendo es lo que realmente ellos creen que la Biblia está diciendo. Y ese es el problema de los evangélicos, que ellos quieren que la Biblia diga lo que ellos quieren que la Biblia diga. No sé si me entienden. El contexto cultural y la interpretación histórica de los propios fundadores de la Reforma Protestante nos demuestra que ellos creían que los supuestos hermanos de Jesús no eran más que primos. En primer lugar, la afirmación de que el término griego adelphos siempre o consistentemente se refiere a hermanos de sangre en el Nuevo Testamento, excluyendo otros grados de parentesco, es una generalización incorrecta de su uso en el contexto bíblico. En otras palabras, para que me entiendan, la palabra adelphos no solamente significa hermanos, y decir que nada más significa eso es, hermanos amados, una generalización incorrecta. Si bien adelphos puede referirse literalmente a un hermano biológico, su significado es mucho más amplio debido a la fuerte influencia del hebreo y el arameo en el griego del Nuevo Testamento. Estas lenguas semitas utilizaban la misma palabra para designar a hermanos, primos, sobrinos, parientes cercanos e incluso miembros de la misma tribu o el pueblo. En otras palabras, los evangélicos están equivocados. Existen numerosos ejemplos en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, ampliamente leída en tiempos de Jesús y considerada inspirada, donde adelphos traduce el término semita y se refiere a parientes que no son hermanos carnales. Por esta razón, cada vez que se dice "y vino María y los hermanos de Jesús a verlo", siempre se hace la distinción entre la Virgen María y los hermanos de Jesús, porque ningún evangélico puede asegurar 100% que esos hermanos de Jesús eran realmente hijos biológicos de la Virgen María. No lo pueden asegurar. ¿Saben por qué? Porque no hay versículo bíblico que respalde lo que los evangélicos dicen de María. Génesis 13:8. Abraham llama a Lot hermano. ¿Y realmente era su hermano biológico? ¿Lot era hermano biológico de Abraham? Es mi pregunta. No. Lot no era hermano biológico de Abraham. Era su sobrino.
Vámonos a Génesis 29:15. Labán llama a Jacob hermano. Vuelvo a hacer la pregunta. Es más, déjenme hacerle la pregunta a la Biblia, a la palabra de Dios. Biblia, ¿Labán y Jacob eran hermanos biológicos? ¿Qué me contesta la Biblia? No. Jacob era sobrino de Labán. Labán era su tío. ¿Sí ven? Entonces, cuando un evangélico habla de los hermanos de María, de los hijos de María y hermanos de Jesús, ellos no saben de lo que están hablando. ¿Por qué? Porque no conocen la cultura y costumbres, ni cómo estaba integrada la familia hebrea del primer siglo. Bueno, sigamos en la Biblia. Primera de Crónicas 23, 21 al 22. Los hijos de Quis son llamados hermanos de las hijas de Eleazar, aunque todos ellos eran primos. Incluso en el Nuevo Testamento, la palabra hermano se usa en un sentido más amplio para referirse a correligionarios, vecinos o miembros de una alianza. Expertos, incluso de tradición evangélica protestante, reconocen esta amplitud semántica adicional. Podemos citar a Greg Supina, un editor evangélico, quien señala que adelphos puede aplicarse a un primo u otro pariente masculino en algunos casos. Esta flexibilidad en el uso de la palabra demuestra que la mera aparición de hermanos de Jesús en los textos no es una prueba concluyente de que fueran hijos biológicos de María. Aquí yo les estoy citando fuentes históricas, fuentes culturales y aún fuentes evangélicas que sostienen que la palabra adelphos puede usarse para primos, para miembros de la misma familia, para miembros del mismo clan familiar. Las familias judías, estimado oyente, no estaban constituidas como las están ahora. Las familias judías del primer siglo eran clanes familiares. En otras palabras, podía haber un solo clan y todos ellos vivían juntos, no vivían separados. Entonces, cuando María llega con Jesús y se mencionan los hermanos de Jesús, no necesariamente quiere decir que eran hijos biológicos de María. En segundo lugar, el contexto narrativo de los evangelios ofrece indicios que desfavorecen la interpretación de hermanos carnales. Vuelvo a decirlo. En segundo lugar, el contexto narrativo de los evangelios ofrece indicios que desfavorecen la interpretación de hermanos carnales. Por ejemplo, cuando Jesús está muriendo en la cruz, Jesús encomienda a su madre, María, al cuidado del discípulo San Juan. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Juan 19, 25 al 27. La pregunta es, si Jesús tenía más hermanos, ¿dónde están en el Calvario? ¿Por qué no están con su madre cuidándola, protegiéndola, animándola, sino que la dejaron sola? Viendo cómo su hijo mayor, usando lógica evangélica, viendo cómo su hijo mayor estaba
muriendo en la cruz. Los evangélicos sostienen que ellos no estaban ahí porque no creían en Jesús. Esa es la lógica evangélica. Los evangélicos sostienen que los supuestos hermanos de Jesús no estaban con María en el Calvario porque no creían en Jesús. Antonio Piñero, este hombre que mencionamos hace un momento, es un teólogo, pongámoslo de esta, mencionemos que es teólogo, aunque no lo es. Este hombre es un agnóstico liberal. Eso es lo que él dijo. Él dijo, y los evangélicos usan esta misma patraña, este mismo engaño que les voy a decir a ustedes. Él dijo que Jesús en la cruz del Calvario prefirió la familia espiritual antes que la familia carnal. Eso suena bonito, suena espiritual, suena lógico. Sí, Jesús prefirió la familia espiritual antes que la familia carnal. Resulta, y aquí vamos a basarnos totalmente en la Biblia, como lo hemos estado haciendo en los últimos videos sobre esta serie. Resulta que si Jesús hubiera encomendado el cuidado de su madre a su apóstol amado, Jesús hubiera quebrantado la ley. Sí, si Jesús, sabiendo que hay más hermanos biológicos e hijos de María que podían cuidarla, Jesús hubiera quebrantado la ley. Saludos, mi hermana Mari, Dios la bendiga. Jesús hubiera quebrantado la ley. Si Jesús hubiera quebrantado la ley, entonces Jesús no era el Mesías. La razón por la cual Jesús encomienda a su madre, al discípulo amado, es porque él sabía plenamente que no habían otros hermanos, que no habían otros hijos biológicos de María. Resulta que la ley de Moisés establece que cuando el esposo muere, el cuidado de esa mujer pasa al hijo mayor. En este caso, cuando José murió, el cuidado de María pasó a Jesús. Él tenía que cuidar del bienestar de María. Él tenía que cuidar de su madre, porque era obligación de él cuidarla, protegerla, alimentarla, porque eso es lo que la ley decía. Entonces, cuando Jesús está agonizando en la cruz del Calvario, y sabía que él ya iba a morir, él como buen hijo, y para cumplir la ley, él encarga a su madre, a su discípulo amado. No es como dicen los evangélicos, que él prefirió a la familia espiritual antes que la carnal. Eso es una mentira del diablo. Vuelvo a repetir, si Jesús, sabiendo que habían más hermanos, encarga a su madre a otra persona que no es de la misma familia, Jesús hubiera quebrantado la ley. Déjeme decirle algo bien en claro. A la ley de Moisés le valían 2 cacahuates, le valían 2 pepinos.
si los hermanos de Jesús, los supuestos hermanos de Jesús, creían o no creían en Jesús. La ley establecía que la ley, hermanos amados, requería que se cuidara de la madre. Así que si la ley veía que habían hijos que descuidaban a su madre, ¿sabe qué le pasaban a esos hijos? Los apedreaban, los mataban. Así que cuando un evangélico me dice a mí, los hermanos de Jesús no creían en él y por eso no estaban en el Calvario, mentirosos. Porque la ley requería que ellos cuidaran a su madre, creyeran o no creyeran en Jesús. Era su obligación. Y si no lo hacían, la ley los apedreaba. Entonces, cuando Jesús encarga a su madre, Él sabe plenamente que ese discípulo la va a cuidar y la va a proteger. Esa ley se llama del liberato y usted la puede buscar en el Pentateuco. Ahí aparece. Búsquela en la Biblia. Búsquela, ahí está en la Biblia. Entonces, hermanos, prosiguiendo con el estudio, podemos ver que Jesús, como buen hijo, como el único hijo biológico de María, protege a su madre hasta el final. En la sociedad, siguiendo hablando de la ley del liberato, en la sociedad judía, en la sociedad semita de la época, si María hubiera tenido otros hijos biológicos, la responsabilidad de su cuidado recaería naturalmente sobre ellos. Y en el Calvario vemos que no hay hijos. Vuelvo a repetirlo, porque no habían. Especialmente sobre el primogénito. Y la acción de Jesús al recomendarla a Juan sería una intromisión inusual y un desprecio público hacia sus hermanos y una clara violación a la ley de Moisés. Que María no haya quedado desamparada y que Jesús hiciera planes para ella demuestra que era el único hijo que María tenía. Aquí, señores, podría yo decir, caso cerrado, no sigo más. Aquí hemos comprobado categóricamente que María no tenía más hijos biológicos más que Jesús. Pero porque conocemos la necedad, la cabeza dura de muchos evangélicos, me es necesario, me es impuesta la necesidad de seguir adelante, explicándole a estos indoctos lo que la palabra de Dios realmente enseña. ¿Qué vamos a hacer? Así soy de buena gente. No me lo agradezcan. Denle gracias a Dios. Permítame tomar un poquito de agua. Además, en el relato de Nazaret, Marcos 6:3, se refiere a Jesús como el hijo de María y no como uno de los hijos de María. Este singular combinado con la ausencia de mención de otros hijos en eventos claves de la infancia de Jesús, como la huida de Egipto o cuando Jesús se perdió en el templo a los 12 años, sugiere que no había otros hermanos biológicos
viviendo en el hogar inmediato de María y de José? El hecho de que a ninguno de los llamados supuestos hermanos de Jesús se les llame hijo de María o hijo de José en los evangelios, mientras que a Jesús sí se le especifica como hijo de María. También esto es relevante y esto prueba de que Jesús fue el único hijo biológico de la Santísima y Venerable Virgen María. Más importante aún, para una perspectiva reformada, Dios bendiga la reforma. Más importante aún, para una perspectiva reformada, los grandes reformadores protestantes como Juan Calvino, Martín Lutero y Ulrich Zwinglio defendieron explícitamente la virginidad perpetua de María. Ellos, que eran rigurosos exegetas de las Escrituras y conocedores de las lenguas bíblicas, no consideraron que los pasajes sobre los hermanos de Jesús contradijeran esta doctrina. Por ende, por esta razón, defendemos y enseñamos que la Virgen María permaneció virgen hasta su muerte. Martín Lutero sostuvo que la expresión hermanos significaba primos y que María permaneció virgen porque después de ser madre del Hijo de Dios, no desearía ser madre de otro hombre. Esto es bonito lo que dijo Martín Lutero. Lo vuelvo a repetir. Martín Lutero sostuvo que la expresión hermanos significaba primos y que María permaneció virgen porque después de ser madre del Hijo de Dios, no desearía ser madre de otro hombre. Para él, María, bajo el velo de esposa, ocultaba a la Virgen antes y después del nacimiento de Jesús. Juan Calvino afirmó que Mateo 1:25, donde dice no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, no implicaba que José y María hubieran tenido relaciones sexuales después del nacimiento de Jesús. Sobre Mateo 13:55 y los hermanos de Jesús, Calvino consideró que sostener lo opuesto significa dar prueba de ignorancia, de locas sutilezas y de abuso de la Escritura, entendiendo que se refería a parientes. Veamos ahora qué decía Ulrich Zwinglio. Zwinglio defendió que el matrimonio de María con José tenía como objetivo brindarle ayuda y protección y no engendrar más hijos, que la virginidad perpetua era posible gracias al poder de Dios. En otras palabras, quien deseó que la Virgen María permaneciera virgen toda su vida fue por decisión divina. Si tienen algún problema, vayan con Dios y reclámenle a Dios. Yo solamente soy un mensajero que expone el mensaje. Si a usted no le gusta el mensaje, quéjese con Dios, no conmigo. La postura de estos fundadores del protestantismo evidencia que una lectura cuidadosa de las Sagradas Escrituras, incluso bajo los principios de la sola Escritura, no lleva necesariamente a la conclusión de que María tuvo otros hijos biológicos. La doctrina de la perpetua virginidad de María fue compatible con la teología cristocéntrica y su valorización de la autoridad bíblica.
Desde una perspectiva histórica, la interpretación de los hermanos de Jesús como parientes se remonta a los primeros siglos del cristianismo. La creencia de que María permaneció virgen viene desde el siglo I. No fue invento de Constantino, no fue invento de la Iglesia católica. La Iglesia primitiva ya creía esta verdad cristológica. Déjeme tomar un poquito más de agua. Gloria a Dios. Como estábamos diciendo, desde una perspectiva histórica, la interpretación de los hermanos de Jesús como parientes se remonta a los primeros siglos del cristianismo. San Jerónimo, un erudito bíblico del siglo IV, combatió enérgicamente a Elvidio, quien negaba la virginidad perpetua de María con argumentos similares a los presentados. San Jerónimo argumentó que los hermanos eran primos o parientes cercanos, una visión que fue ampliamente aceptada en la Iglesia occidental. La Iglesia ortodoxa, por su parte, tradicionalmente ha sostenido que los hermanos de Jesús eran hijos de un matrimonio anterior de José, una postura que también niega que fueran hijos biológicos de María. Debemos de recordar algo sumamente importante. Hay evangélicos que con su mente morbosa, que con su mente carnal, que con su mente natural, que con su mente, hermana amada, que nada más está deseando tener relaciones sexuales, piensan que la pareja de María y José eran una pareja normal del siglo XXI, lo cual es totalmente falso. José y María no eran una pareja común y corriente. José y María eran una pareja destinada única y exclusivamente a cuidar al Hijo de Dios. Esa era su misión, ese era su propósito. Y ellos no podían tener algo más, ni tener hijos biológicos, porque eso hubiera desviado su atención del cuidado que Jesús se merecía. Por ende, la decisión de que María permaneciera virgen fue decisión de Dios. Lamentablemente, muchos evangélicos con su mente carnal, con su mente cochambrosa, como dicen en México, con su mente, hermanos amados, que nada más está pensando en el pecado, en la carnalidad, en los deseos de la lujuria, de la lascivia, porque así son los evangélicos. Por esa razón ellos se expresan tan bajamente de esta bendita mujer que es la Madre de Dios. Este argumento presente en el apócrifo del protoevangelio, por eso dije que desde el siglo I ya la Iglesia creía en la perpetua virginidad de María. Y aquí presento una prueba del año 110. El protoevangelio de Santiago del siglo II fue muy popular en los primeros siglos. El testimonio de Papías, un discípulo de Juan, de principios del siglo II, también indica que los hermanos de Jesús eran única y exclusivamente sus primos, no eran hermanos biológicos. Y estoy hablando de Papías, quien fue discípulo de Juan, el discípulo de Juan, al que le encargaron el cuidado de María. ¿Sí? Él sostiene que eran primos. Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿A los pentecostales? ¿A los evangélicos? ¿O le voy a creer a un discípulo del apóstol San Juan? ¿O le voy a creer a los testimonios
de la iglesia primitiva. No, yo prefiero creerle a la palabra de Dios, prefiero creerle a los discípulos del apóstol San Juan. Permítame un momento. Gloria a Dios. En síntesis, la objeción basada en las múltiples referencias bíblicas a los supuestos hermanos y hermanas de Jesús es refutada categóricamente al considerar estas consideraciones, valga la redundancia. Primero, la amplitud semántica del término adelphos dentro del contexto bíblico, que puede referirse a parientes cercanos y no exclusivamente a hermanos consanguíneos. Segundo, las implicaciones contextuales de los pasajes evangélicos, como la encomienda de María a Juan en la cruz y la ausencia de otros hijos en las narraciones de la infancia, y de manera crucial para la perspectiva solidificada, y también al hecho de que no existe ni un solo pasaje en todo el Nuevo Testamento que indique explícitamente o implícitamente que María haya tenido más hijos biológicos aparte de Jesús. Y otra cosa, que cuando se menciona a María y a los hermanos de Jesús, se hace la diferencia entre los hermanos de Jesús y María, haciendo notar claramente que no eran hijos biológicos de la Santísima Virgen María. Por esto, hermanos amados, podemos descartar totalmente de que María haya tenido otros hijos biológicos, porque la Biblia no los menciona. Al único hijo biológico que la Biblia reconoce como hijo de María es a Jesús. Y aún más, déjenme añadir esto: un ángel enviado por Dios reconoce a Jesús como hijo de María, a nadie más. Tercero, el hecho de que los principales reformadores protestantes, Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrich Zwinglio, aceptaran y defendieran la perpetua virginidad de María, interpretando los hermanos como primos o hermanastros, demostrando que dicha creencia no es incompatible con una lectura reformada de las Escrituras. En otras palabras, los verdaderos reformados, y estoy hablando de los verdaderos reformados, no estoy hablando de los Mickey Mouse que tenemos hoy aquí en TikTok y en las redes sociales, que se hacen llamar reformados de 5 puntos. Estoy hablando de aquellos verdaderos reformados que creen como los reformados de la antigüedad creían, como los padres de la Reforma creían. Estos creían, hermanos amados, en la perpetua virginidad de María. De esta manera, hermanos amados, concluyo. Y para la próxima semana o el próximo video, si Dios así lo permite, estaremos refutando el cuarto argumento que usan los evangélicos para decir que María tuvo más hijos. Y esto lo encontramos en Lucas capítulo 2, verso 7, donde los evangélicos utilizan como un gran descubrimiento que Jesús fue el primogénito hijo de María. Y ahí vienen los evangélicos diciendo: si Jesús fue el primogénito, quiere decir que hubieron más hijos. Pero lo que pasa es que estos indolentes, estos indoctos, estos neófitos no conocen la Escritura, no conocen la cultura judía del primer siglo.
El hecho de que Jesús sea el primogénito no quiere decir de ninguna manera que hubieron más hermanos o que hubieron más hijos. Si conocieran la cultura judía, se darían de cuenta de que ser primogénito no necesariamente era el significado de que venían más hijos. Bueno, mis hermanos, pues yo me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos en la paz de Dios. Un saludo cordial a mis hermanos de El Peso de la Verdad, que los veo por acá, y a mis otros hermanos y amigos que están comentando. Un saludo cordial a todos ustedes que nos están escuchando y están comentando aquí. Gracias, mi estimado hermano. Bendiciones también para usted, El Peso de la Verdad. Que nos están escuchando en todas las redes sociales donde se está transmitiendo. Gracias, mi hermano. Dios lo bendiga. ¿Cómo dice? Jonathan. Oh, gracias, mi estimado hermano. Dios lo bendiga. Bueno, hasta mañana, si Dios quiere. Y para el próximo video, el término primogénito. Refutando argumentos evangélicos en contra de la perpetua virginidad de María. Quedamos en Cristo.